vamos a dar comienzo a la sesión de esta tarde, que tenemos pues básicamente dos tratadistas en materia de prueba con una obra detrás verdaderamente increíble y que ustedes conocen bien. Ahora a mi derecha tengo al profesor Ho Hock Lai. Él viene de la Universidad Nacional de Singapur y no es una persona cualquiera, es una persona que, viniendo de Singapur, ha estudiado en la Universidad de Oxford y luego se doctoró en la Universidad de Cambridge, es decir, ha pasado por las dos mejores universidades inglesas, con todos mis respetos por las demás, naturalmente. Y entre sus publicaciones más importantes tenemos The Criminal Trial, The Rule of Law and the Exclusion of Unlawfully Obtained Evidence. Esa probablemente sería una de las más recientes, de 2016, pero luego creo de particular interés para lo que nos va a decir hoy, para lo que nos va a hablar, su libro sobre la presunción de inocencia como derecho humano, The Presumption of Innocence as a Human Right. Y también me han llamado la atención dos libros de él que se llaman de esta forma, que todos ustedes van a conseguir recordar perfectamente. Hay uno que se llama Law, Virtue and Justice, Derecho, Virtud y Justicia, que merece mucho la pena leer. Y otro que verdaderamente es un título señero y que debería orientar, y debería haber orientado mucho antes probablemente los estudios sobre prueba, que es nada menos que A Philosophy of Evidence Law, es decir, una filosofía del derecho probatorio. Bien, él esta tarde ha tenido la amabilidad de estar con nosotros y nos va a venir a hablar del silencio como medio de prueba, Silence as Evidence. So, Professor Ho Hock Lai, when you like, you can begin. Okay. Thank you. Thank you, Professor Nieva, for the introduction. Muchísimas gracias por esta presentación que supongo que ha sido muy amable. En fin, no entiendo el castellano y no llevaba los auriculares, pero muchas gracias. Yo me doy cuenta de que estoy ante un público que acaba de almorzar durante mucho tiempo y no sería demasiado educado que yo hablara demasiado tiempo y debería ser breve. Pero, en fin, ese es el tipo de promesa que todos los ponentes intentan hacer, pero que nunca cumplen. Yo intentaré honorar esa promesa de alguna manera. El tema es el silencio como prueba. Y el tema se sitúa entre la prueba criminal y el procedimiento criminal. De hecho, el derecho a mantenerse en silencio en la autoincriminación se reconoce como un derecho constitucional, un derecho humano, pero el derecho no tiene ese estatus en todas partes. De hecho, tiene mucha gente que es crítica con este planteamiento y la existencia de este derecho varía entre jurisdicciones y refleja desacuerdos respecto a su importancia y su pertinencia. Aprovecho la oportunidad para compartir con ustedes esta posición y el discurso en Singapur. ¿Qué quiere decir posición? Pues un poco qué significa posición y discurso. Me refiero a cuál es la percepción y cuál es la percepción también oficial. Y esto está en la ponencia. Veremos a ver lo que tengo tiempo de tratar y lo que no. Pero sí que hay un tema que me gustaría abordar y es que la experiencia en Singapur muestra una perspectiva distintiva asiática respecto al derecho del silencio. Y, de hecho, esto es una pregunta y para responder esta pregunta voy a utilizar el caso de Singapur un poco como trampolín para mis reflexiones teóricas sobre el derecho de mantener silencio. En términos generales, este tema proporciona una ilustración adecuada de la proposición de que si el razonamiento probatorio es teórico, legalmente viene regulado por normas que en algunos casos se basan en consideraciones prácticas, incluidas las que son también políticas y éticas. Y si queremos entender cómo el derecho regula el razonamiento probatorio, necesitamos ir más allá de la epistemología. Permítanme empezar a clarificar qué quiero decir
o qué significa el término, la expresión derecho a mantener silencio. Creo que no tiene un significado realmente muy concreto, sino que en realidad es un clúster de conceptos, un grupo de conceptos. Y en el sentido más amplio, este derecho a mantener silencio incluiría también el privilegio de la autoincriminación. Y en teoría este derecho puede tener muchos aspectos y yo me voy a concentrar simplemente en los siguientes. Y el primer conjunto de aspectos respecto al silencio tiene que ver con los interrogatorios policiales. Después, el segundo en el juicio. Y este dos conjuntos tiene 4 componentes. El tercer aspecto es transversal en ambos contextos. Así que voy a empezar por el primer conjunto. Y esto tiene que ver con el derecho a mantener policiales. El primer aspecto que yo llamo 1A es el privilegio o la libertad de una persona que está siendo investigada a permanecer en silencio cuando la policía le interroga. El segundo aspecto, que yo denomino 1B, es la inmunidad respecto a sanciones legales. Por ejemplo, si una persona decide ejercer la disposición 1A, si esta persona tiene la inmunidad, entonces no estará sujeta a sanciones penales. El tercer aspecto, que yo denomino 1C, es la obligación negativa de la policía a abstenerse de interferir o negar la opción de ejercitar el privilegio 1A. Y esta obligación negativa puede tener una sanción penal, al menos en Singapur, es decir, es un delito si la policía intenta infligir algún daño cuando intenta obtener una declaración. Bien, hay una serie de dispositivos importantes, por ejemplo, cuando una declaración se obtiene por coerción y esta declaración entonces se consideraría inadmisible. El cuarto aspecto, que yo llamo 1D, es la obligación positiva de la policía de adoptar medidas para proteger esta libertad de opción. Y en algunas jurisdicciones la policía tiene la obligación positiva de informar a la persona, al sospechoso o al acusado o demandado, de que esta persona tiene el derecho a mantener silencio. En el contexto de un juicio, el derecho del silencio tiene 4 componentes correspondientes. Y el primero es el privilegio o libertad de una persona acusada de no testificar en su juicio. El segundo es la inmunidad de una sanción legal en el que puede ejercer este privilegio o libertad. El tercer es la libertad negativa o derecho negativo del juez a no interferir con la opción de no testificar. Y el cuarto es la obligación positiva del juez a proteger esta libertad de elección. El tercer aspecto del derecho a mantenerse responde o aplica al silencio tanto durante los interrogatorios policiales como durante el juicio. Y insisto en que estamos hablando de la posibilidad de mantener silencio en la posibilidad 1A o 1B. Bien, todos estos aspectos del derecho de silencio, no todos ellos existen en Singapur. No voy a entrar en detalles, seguramente no serían interesantes para ustedes. No voy a entrar en el derecho de Singapur, pero lo que sí quiero mencionar, y es importante en mi ponencia, es que el último y el tercer aspecto, es decir, la inmunidad probatoria, fue eliminada en 1977 y desde entonces, cuando una persona decide retener información a la policía o opta por mantenerse en silencio en un juicio, el investigador tiene el poder de, hacer inferencias adversativas de esta confidencialidad o de este silencio a la hora de determinar la culpabilidad de la persona. Este es un poder muy amplio. De hecho, este poder, que digo, es amplio, pero no pretende ser punitivo, sino que es epistémico y no es adecuado hacer una inferencia adversativa contra el acusado simplemente por no cooperar o por no ser franco con las autoridades. Para tratar el poder como punitivo, creo que sería absolutamente inconsistente e incoherente con la inmunidad respecto a las sanciones legales que yo explicaba en los puntos 1B y 2B. En principio,
hacer inferencias adversas tiene que basarse en consideraciones epistémicas y, por tanto, una inferencia adversa respecto a P es permisible solo en la medida en que hay un planteamiento epistémico justificable, en el sentido de que el silencio bajo ciertas circunstancias puede realmente suponer una creencia respecto a una proposición P. Es decir, pueden haber distintas interpretaciones de lo que puede ser suficientemente bueno y en algunos casos puede suponer una base suficientemente positiva para que hayan unas inferencias para apoyar, digamos, los hallazgos respecto a si la persona puede ser culpable o no. Pero, ¿cómo el silencio del acusado o la confidencialidad puede ser probatoria? Pues bien, el análisis de este valor probatorio tiene que basarse en una teoría general del razonamiento probatorio. Algunos sostienen que el razonamiento probatorio en los hallazgos legales es atomista y probabilístico. Otros creen que es holístico, explicativo. Y yo no propongo entrar en este debate como tal. De hecho, en mi ponencia yo lo único que intento es ilustrar cómo el valor probativo del silencio puede encajar con una teoría del segundo tipo, es decir, holístico, explicativo y comparativo. Y una versión de esto ya lo avanzaba el profesor Allen y el profesor también lo hablan, lo comentan el profesor Pardo y otros colaboradores. Igual es una locura por mi parte adentrarme en este tema, pero yo simplemente quiero ilustrar la teoría y no analizarla en mayor detalle. Bien, ¿qué es esta teoría de la plausibilidad? Pues bien, sostienen que cuando hay disputas legales, los investigadores no razonan de la manera prevista por el modelo probabilístico bayesiano, sino que en realidad los investigadores se implican en generar una serie de explicaciones en forma de hipótesis o explicaciones a partir de las pruebas, y esto se ha hecho a partir del razonamiento adaptativo. Y estas explicaciones o estas hipótesis se comparan a la luz de las pruebas. Y la comparación no es la de una hipótesis con la negación de esa hipótesis, donde la probabilidad de una hipótesis se compara con la probabilidad de su negación. En cambio, la comparación es entre una hipótesis con una hipótesis o varias hipótesis alternativas específicas defendidas por una de las partes o construida de forma independiente por el investigador. Desde esta perspectiva, la plausibilidad de que X establezca la acusación de la culpabilidad del acusado se compara con la plausibilidad de una hipótesis Y, es decir, una explicación alternativa que apunta a la inocencia del acusado. Y para establecer el estándar de prueba más allá de una duda razonable, tiene que haber una explicación plausible de la prueba que incluya todos los elementos del delito. Y además no tiene que haber ninguna explicación plausible que sea coherente o que sea más precisa y que apunte a la inocencia. En mi ponencia yo cito diversos casos penales de Singapur que parecen haber adoptado esta teoría de la prueba. Nosotros en Singapur tenemos un sistema contencioso o adversarial, no tenemos un jurado y la investigación la realiza un juez. Básicamente todas las jurisdicciones de common law tienen este concepto de la duda de la prueba más allá de toda duda razonable, y la carga precisamente tiene que probarlo. Y el estándar de prueba, y cito, no se puede satisfacer más allá de cualquier duda razonable en función de evidencias circunstanciales, a menos que no haya una explicación respecto a la culpabilidad y que sea compatible con la circunstancia. Hay otro caso que habla del efecto acumulativo de todas las pruebas y que puede llevar a
la conclusión irresistible, ineludible, de que fue el acusado quien realmente cometió este crimen, o si hay alguna explicación razonablemente plausible, por ejemplo, es decir, si fue un accidente. Y con esto acabo esta segunda cita. Bien, si tomamos este enfoque, la teoría del enjuiciamiento, pues a la teoría del enjuiciamiento, le falta un poder explicativo suficiente respecto a la plausibilidad razonable o ausencia de unos más elementos del crimen o del delito. Y puesto que el acusado tiene un interés para evitar el enjuiciamiento, es decir, que continúe, él o ella tiene un interés en presentar la plausibilidad razonable de una teoría alternativa, pero es insuficiente sugerir simplemente pues algún tipo de posibilidad especulativa, y el Tribunal de Apelación tiene que distinguir entre una mera duda y una duda razonable. Una mera duda que no se articula de una manera concreta respecto a las pruebas del caso en función del tribunal puede ser rechazada. Y aquí es donde precisamente el silencio del acusado puede ser probatorio. Es probatorio cuando de una hipótesis alternativa de inocencia planteada por la defensa. Y, por ejemplo, tenemos en la ponencia el caso de Ola y Co. contra PP, y aquí el acusado pues, era juzgado por asesinato. Estaba conduciendo un autobús de una escuela y la víctima fue uno de los estudiantes que normalmente iba a la escuela, y en el juicio habían pruebas circunstanciales y bueno, había una serie de explicaciones sobre la víctima. Se decía que el acusado, por ejemplo, había mentido, que faltaban elementos, que había pedido ayuda a un mecánico para dar apoyo a su mentira. Se encontró el cuerpo, se vieron una serie de heridas en el cuerpo de la víctima, se vio que el golpe se había infligido con gran fuerza, y el caso es que el acusado optó por mantener silencio durante el juicio y fue condenado. Y en el recurso, el asesor de la defensa argumentó que el juez ha aplicado mal el estándar de prueba, porque no había considerado la posibilidad de que la víctima hubiera muerto como resultado de haber sido golpeado por el autobús en un accidente, y que las mentiras por parte del acusado habrían podido ser dichas simplemente para distanciarse de este incidente. Y este argumento fue fue aceptado por el Tribunal de Apelación, y dijo que si fuera una hipótesis razonable que la persona fallecida hubiera podido fallecer en un accidente, entonces la culpabilidad del apelante no podría haber sido probada más allá de cualquier duda razonable. Sin embargo, la hipótesis planteada por la defensa no era una hipótesis razonable, y el Tribunal de Apelación enfatizó que no es la obligación del tribunal identificar pues esa defensa o esas conjeturas posibles por parte del acusado, explicando lo que hubiera podido pasar. Por tanto, el silencio del acusado en el caso que nos ocupa es probatorio y apoya la teoría del enjuiciamiento de la siguiente manera: socava la plausibilidad de competir la hipótesis planteada por parte de la defensa. Y para comentar un poco el valor probativo del silencio en términos explorativos, yo creo que en la noción de apoyo nórmico desarrollado por un filósofo, Martin Smith, en el contexto de una condición necesaria para una justificación epistemológica. En fin, tomamos silencio como I, y vamos a eticar la hipótesis de la defensa. Perdón, el primero es E y la hipótesis de la defensa sería Y.
con esta noción de apoyo nórmico, el E apoya a no Y en la medida en que la circunstancia en que E, es decir, la prueba, y Y, que es la hipótesis, son ambas ciertas, requieren más explicación que la circunstancia en que la prueba es cierta y la hipótesis es falsa. Para Martin Smith, la normalidad no es solo una cuestión de generalización estadística en la que circunstancias normales son circunstancias que se obtienen normalmente, mientras que las circunstancias anormales son circunstancias que se obtienen de forma infrecuente. De hecho, se da este ejemplo: es muy imposible, es muy difícil que yo gane un ticket de la lotería simplemente comprando un billete, pero no es anormal que pueda ganar la lotería, en el sentido de que si gano, no buscaré una explicación especial por haber ganado. Simplemente sucedió que mi billete de la lotería pues, fue el ganador, y podría haberle sucedido a cualquier otro billete de lotería, a cualquier otro número. El silencio es la prueba que exige la explicación, y la explicación tiene que basarse, aparte de las generalizaciones estadísticas, diríamos tiene que basarse en generalizaciones, pero son del tipo descrito por L. Jonathan Cohen, que dice que estas generalizaciones no son realmente exactas ni tienen unas correlaciones absolutamente determinadas, sino que la función en realidad es una presunción de sentido común que establece que en principio es algo que puede ser esperado, pero que en ciertos casos puede ser rechazado o considerado como anormal. Y teniendo en cuenta nuestras creencias generales respecto al mundo, podemos pensar que en principio una persona inocente hablará más que no se quedará en silencio, y que por tanto ese silencio lo que requiere es más explicaciones, y que es anormal para una persona acusada, que en realidad es inocente, que se quede en silencio, se mantenga en silencio, y por tanto se le exige una explicación. Y en el caso que yo acabo de escribir, la culpabilidad del acusado se mostró o apareció como una explicación muy plausible de la prueba aducida en el juicio, donde el acusado solo está en posición de dar, y puede dar realmente una explicación, una prueba que apoye la hipótesis de que en realidad lo que quiere es contrarrestar la teoría del enjuiciamiento. En ausencia de alguna explicación especial respecto a este silencio del acusado, normalmente lo que hace es apoyar la falsedad de la hipótesis de la defensa. Un razonamiento similar es aplicable también al silencio del prejuicio, o el silencio durante el interrogatorio policial puede socavar la plausibilidad de la hipótesis competente de que la defensa simplemente plantea en el juicio. Por tanto, la ley en Singapur permite que el tribunal pues, haga una inferencia adversa de la confidencialidad. Por tanto, este silencio se considera una explicación, y si lo que plantea el acusado es cierto, la pregunta es ¿por qué no lo mencionaba antes? Esa es la idea, ¿no? Si lo que piensa realmente es verdad, ¿por qué no lo expresaba? Por tanto, si la hipótesis de la defensa es cierta, eso exige más explicación que la circunstancia en la que la confidencialidad respecto a la policía pues plantea una hipótesis de defensa falsa. Y comparado con el silencio en el juicio, este apoyo nórmico en el silencio del prejuicio, respecto a la falsedad de la hipótesis de la defensa, es más fácil de derrotar. Y, por ejemplo, la confidencialidad puede ser el resultado de una desorientación mental o de un estrés causado por un entorno interrogativo opresivo, o por una ignorancia simplemente del significado legal respecto a estos hechos no manifestados.
y en esta situación muchas veces el acusado no tiene derecho a asesoramiento o a consejo. Bien, hasta ahora he intentado explicar cuando claramente no tienen o no necesitan convencimiento de que el silencio puede ser algo a tener en cuenta, pero he intentado dar cierta claridad quizá en cuanto a cómo es probativo o probatorio. Creo que todos aceptamos que el silencio desde luego sí que puede ser una prueba. Entonces, si es así, ¿por qué no usarlo como una prueba en el tribunal? Puede ser por la ley de Singapur, como he dicho, el derecho al silencio en Singapur carece de un tercer aspecto, la inmunidad contra consecuencias evidenciales. Pero luego el argumento es si el que se concluya una inferencia adversa del silencio viola o infringe la libertad de silencio del acusado, es decir, aspectos 1A y 2A. Porque si quitamos este aspecto 3, entonces esto socava el aspecto 1A o 2A y él se mantuvo un consejo privado demostrando que no, porque el poder de concluir inferencia adversa del silencio no obliga al habla, sino que meramente induce al acusado a hablar. Yo creo que la corrección de este razonamiento puede cuestionarse porque está abierto a dudas si leemos el privilegio de permanecer en silencio durante un interrogatorio policial y luego en el juicio como libertad de excluirse uno mismo de ser utilizado como fuente de evidencia en la determinación legal de la culpa de uno. El permitir que el tribunal pueda concluir inferencia adversa del ejercicio de este privilegio va a socavar significativamente el valor del privilegio. Uno ya no tiene la total libertad de excluirse de ser tratado como fuente de evidencia permaneciendo en silencio en un juicio o en situación de prejuicio, si el silencio mismo puede ser tratado como forma de evidencia autoincriminatoria, donde el silencio resultará en una inferencia adversa. Tens el micro posat. Con lo que es argumentable que la ausencia de la inmunidad en esta situación socava el valor del privilegio en 1A y 2A. Pues bien, a diferencia de Singapur, algunos sistemas legales sí reconocen o permiten la inmunidad de inferencias adversas que puedan concluirse del silencio. El silencio del acusado no se puede utilizar como evidencia. Se cree en diversos foros que esta inmunidad requiere justificación porque parece que va directamente en contra de la función que busca la verdad, de esa función objetiva del juicio, y puede haber una justificación epistémica para esto. Los supuestos buscadores de hechos, por diversas razones, tienden a no tener una actitud demasiado interesada en explicaciones inocentes del silencio del acusado. Si es así, esto puede promover la precisión del hallazgo de hechos a la larga, impidiendo el uso del silencio como evidencia incriminatoria como norma. Yo no sé si esto es empíricamente cierto en Singapur o en otros lugares. Me interesa mucho más el segundo tipo de justificación. Y se trata del tipo de justificación que bebe de consideraciones prácticas, sean políticas o morales o éticas. Acabo de sugerir que permitir que se concluya una inferencia adversa es dañar la libertad de permanecer en silencio, porque si esto es cierto, una posible justificación práctica de la inmunidad de inferencias adversas es o reside en que sirve para mantener el privilegio del silencio. La fuerza de esta justificación práctica dependería de si defender el privilegio del silencio a través de la inmunidad vale la pena del sacrificio del silencio como forma de evidencia probatoria. En Singapur, la posición adoptada es de que no vale la pena el sacrificio. Como he comentado ya, la inmunidad se abolió en 1977 y la historia legislativa y la justificación racional del gobierno se debaten en mi artículo. Y al presionar por la enmienda legislativa, el gobierno destacó que la existencia de la inmunidad ha resultado en una pérdida de evidencia incriminatoria probatoria y así dañando la efectividad del control de la delincuencia. Y fue mucho más tarde, en los años 90, cuando apareció otra justificación. En vez de destacar el control de la criminalidad, pues fue en otra dirección y se hablaba, la gente empezaba a hablar de esos valores asiáticos.
Esto está apuntado en mi artículo, pero de hecho, como esta cuestión ya no es o no está de moda, pues no voy a entrar en estos valores asiáticos porque ya están obsoletos. Pero en todo caso, el hecho de ser asiáticos pues ya no es algo que esté de moda ni es nada popular en la defensa del proceso penal en Singapur, sino que se habla más de soberanía nacional. Somos una nación independiente y por tanto el país tiene el derecho de llegar a un equilibrio que refleje la voluntad de la mayoría, etcétera, etcétera. Con lo que el énfasis ya no es explícitamente un énfasis en valores asiáticos, sino en el derecho de una nación soberana de determinar sus propias prioridades en sus propias leyes. Y sin entrar en los detalles que están en el artículo, lo pueden leer, voy a resumir los argumentos que ha propuesto el Estado y sus funcionarios. Y en síntesis es como sigue. El argumento es que la gran mayoría de personas en Singapur valora la seguridad contra el crimen mucho más que valoran derechos individuales de justicia penal. Y asumiendo que están correlacionados de forma negativa, pues esto legitima el sacrificio hasta cierto punto de los derechos individuales de cara a conseguir seguridad. Esta alteración de prioridades que refleja valores es compartida por la mayor parte de ciudadanos de Singapur. Como he dicho, los valores asiáticos ya no es algo que se defienda, pero damos la vuelta completa si los valores compartidos por los ciudadanos de Singapur son distintivamente asiáticos, como se reivindicó en un libro blanco que aprobó el Parlamento. Ese es el argumento. Yo creo que este argumento plantea o esconde todo tipo de cuestiones muy difíciles a nivel general. He hecho una lista de estas cuestiones en mi artículo y ahora me alegra mucho pues pasar esas cuestiones por alto porque están en el artículo. Mi preocupación es mucho más específica. El discurso sobre el derecho al silencio en Singapur está basado en una perspectiva no liberal. Y como buen punto de partida para el debate tenemos el caso inglés de R. y Connolly. En ese caso, un agente de policía interrogó a un hombre a quien había visto comportándose de forma sospechosa. Y el tema ahí era si el hombre había cometido el delito de voluntariamente obstruir a ese agente de policía en la ejecución de su deber, negándose a responder a sus preguntas. El tribunal mantuvo que el hombre tenía el derecho legal a permanecer en silencio y, por tanto, la negativa del hombre a responder las preguntas no era voluntaria o intencionada. En un párrafo bastante interesante, Lord Parker dijo: aunque cada ciudadano tiene el deber moral o, si se quiere, un deber social de ayudar a la policía, no hay ningún deber legal a ese efecto. Y, de hecho, toda la base del common law es el derecho del individuo a negarse a responder cuestiones y preguntas planteadas por personas en autoridad. Fin de cita. Y voy a repetir la primera frase. Aunque cada ciudadano tiene el deber moral de, o si se quiere, el deber social de ayudar a la policía, no hay deber legal a ese efecto. Pues bien, el silencio, por lo tanto, es inmoral o antisocial. Y si es así, ¿cómo puede defenderse el derecho legal al silencio? El privilegio a permanecer en silencio parecería que va contra las prácticas comunes de moralidad, porque después de todo se nos enseña desde que somos pequeños que lo correcto cuando nos hemos portado mal es confesar, reconocer, y que la confesión es buena para la salud moral y, según algunas religiones, nos libera de nuestros pecados. Pero esta crítica evidentemente tiene que manejarse con mucho cuidado, porque incluso si uno confiesa un crimen y eso es lo que moralmente es correcto, de ahí no se deduce que la ley deba obligar a los sospechosos a confesar su culpa. Es un error leer una ley que permita un tipo de acción como necesariamente animando o fomentando a esa acción. Una legislación que permite la eutanasia, por ejemplo, bajo ciertas circunstancias, no está afirmando el principio de que la cosa correcta moralmente que debe hacer una persona en esas circunstancias es acabar con su vida. Y de forma parecida, a la hora de dar al sospechoso el derecho a no confesar, la ley no está en absoluto promoviendo el silencio como el curso de acción correcto, sino que el derecho al silencio da al sospechoso la libertad y protege la libertad a no autoincriminarse o confesar. El derecho en sí mismo no proporciona ninguna razón para que el sospechoso o bien permanezca en silencio o revele su culpa. La decisión se deja
que la realice el individuo, con lo que desde una perspectiva liberal el derecho al silencio defiende la libertad individual y la libertad en cuestión se ha interpretado en términos morales y políticos, y en mi artículo doy un ejemplo de cada una de estas interpretaciones. Una interpretación moral posible sigue como sigue, es decir, el derecho al silencio reconoce y protege la libertad individual en un respecto específico, la libertad de una persona a realizar una decisión moral autónoma acerca de una cuestión que es de significatividad para la vida e identidad de la persona. En el dominio de lo moral, el autoincriminar o confesar no es meramente divulgar o dejar que se escapen sin querer hechos que son incriminatorios, sino que tiene que ver también con reconocer el error de uno y aceptar la responsabilidad por las acciones de uno. Y son estas cualidades en una confesión o asociadas con una confesión que abren el camino a una reforma personal. Una confesión que tenga este valor moral, pues a la larga tiene que ser voluntaria, no puede extraerse por orden o por compulsión. El derecho al silencio garantiza que el sospechoso o la persona acusada tiene, según el profesor Gerstein, la oportunidad de alcanzar un cierto equilibrio en su propia conciencia con la acusación que pesa sobre él. El coercer a una persona hacia la autocondena es, dice el profesor Gerstein, estultificar su capacidad sinceramente para tomar responsabilidad por sus acciones y debilitar las capacidades mismas de autoevaluación y regeneración en las que confiamos para la rehabilitación en el caso del castigo. De modo que esa es la interpretación moral. Pero desde una perspectiva liberal distinta, el derecho al silencio es una expresión del derecho político de los individuos de ofrecer resistencia contra el Estado. Hobbes, por ejemplo, argumentó que ningún hombre está obligado a confesar un crimen, y así exponiéndose a castigo cuando se le interroga por parte del soberano o por parte de la autoridad soberana. El profesor Ristroff ha ofrecido esta lectura de Hobbes. Al participar en la sociedad civil, uno intercambia la mayor parte de los derechos naturales de uno mismo bajo la condición de que otros individuos harán lo mismo, y lo hace a cambio de la seguridad que solo se puede proporcionar a través de un soberano omnipoderoso. Si la autorización de autoridad al soberano es para mi propia autopreservación, para protegerme de daños y peligros, debe llegar con la reserva implícita de mi derecho a resistirme si el soberano intenta dañarme. El derecho del individuo de resistir el castigo por parte del soberano no es una demanda legalmente obligatoria, sino que es una libertad sin culpa. Simplemente significa que no debemos sorprendernos si el hombre condenado lucha o se defiende, y tampoco podemos decir que se equivoque al hacerlo. Como no puede haber castigo sin una sentencia, el derecho a no confesar es algo que se deriva del derecho a resistir el castigo. Y a diferencia del derecho a resistir el castigo, el derecho a no confesar, como con otros derechos procesales debidos, es algo que se puede obligar legalmente. Al negarse a confesar, una persona se está resistiendo a una sentencia penal. El reconocimiento legal de este derecho a resistirse, sea que la persona sea factualmente inocente o culpable, o incluso especialmente si la persona es culpable, es desde este punto de vista una forma de respeto por el individuo. El respeto hobbesiano por los delincuentes no quiere culpar a los humanos por actuar sobre algo que es autopreservación, ese instinto de supervivencia fundamental. Y esta justificación política del privilegio del silencio ve el proceso penal, y estoy citando, tomo palabras prestadas de John Griffiths, pues el proceso penal es una lucha, una guerra estilizada entre dos fuerzas que contienden, donde hay una falta de armonía profunda e irreconciliable, una falta de armonía e interés entre el Estado y el sospechoso o acusado de un crimen. Y aquí me recuerda esto el concepto europeo de igualdad
armas. Por tanto, el Estado está interesado en poner a esa persona criminal o delincuente en prisión por razones preventivas o retributivas, mientras que el sospechoso lo que quiere es el poder salir. Así que esa es la perspectiva moral y política. Pero imaginemos ahora que vamos a una perspectiva comunitaria no liberal. La Escuela de Singapur de Valores Asiáticos basa esos valores asiáticos principalmente en el confucianismo. Y bueno, al principio parece un poco absurdo pensar que el confucianismo clásico tenga nada que decir sobre derecho legal que en sus tiempos todavía tenía que emerger de la historia legal occidental. Esto es cierto, pero quizá es un análisis muy rápido, porque el confucianismo se ha interpretado como una diversidad de éticas de la virtud y también como una forma de ética de rol. Las virtudes morales o los papeles sociales desempeñados por los seres humanos están en el centro de todo en ese análisis ético. Imaginemos que tomamos el punto de vista de una persona virtuosa o alguien que desempeña un papel social a quien se acusa o se cuestiona acerca de un crimen. ¿Qué hará esta persona? Pues bien, las teorías éticas de la variedad deontológica pues emplazan un énfasis principal en reglas y deberes. Las teorías éticas consecuencialistas se centran más en la evaluación de las consecuencias y, por contraste, la ética de la virtud da una importancia analítica primaria a las virtudes de la gente, y la ética de rol se centra en las interacciones entre seres humanos, que se definen por sus roles sociales. Este florecimiento, desarrollo humano social es el modo de vida de la persona virtuosa o del que desempeña papeles en virtud. Y esto puede reclamar, de hecho, una confesión cuando se acusen o se cuestionen a estas personas de un crimen. Una confesión seguida por arrepentimiento y luego también una compensación, pues posiblemente contribuya a reparar la relación social que ha sido alterada por un acto criminal antisocial. Un acto delictivo antisocial. Esta es una perspectiva que se presta a lo que John Griffith llama un modelo familiar del sistema de justicia penal. Un proceso penal que se modela sobre relaciones familiares se basaría en una asunción de intereses reconciliables, incluso mutuamente de apoyo entre el Estado y el individuo. Reconciliación que se destaca, y aquí recuerdo el profesor ayer cuando comentó que uno de los objetivos de esta teoría es promover la armonía, así que no es tanto esa cuestión, sino armonía. Los miembros de la sociedad se perciben como miembros que desempeñan papeles que tienen sus responsabilidades. No son libres, pero necesariamente y de una forma deseable van cargados con una coexistencia interrelacionada y, por tanto, aspiran a ese florecimiento, desarrollo humano o social. De forma parecida y alterna, si la sociedad es una agregación de agentes con derechos que protegen sus reivindicaciones inherentes y separadas a la libertad y la autonomía, los individuos debieran ser protegidos contra el Estado bajo un modelo de batalla del sistema de justicia penal. Pues bien, todo lo que estoy diciendo es que el confucianismo ofrece un punto de vista, una perspectiva que difiere de la liberal. No estoy sugiriendo que esta perspectiva esté disponible solo desde el confucianismo. Hay otras teorías comunitarias, sea de Occidente o de Oriente, que pueden decir lo mismo. Tampoco estoy sugiriendo que el confucianismo necesariamente esté en contra del derecho al silencio. No sé lo suficiente como para decirlo y probablemente me equivoque. En primer lugar, es un hecho bien conocido que el confucianismo clásico favorece el uso de ritos y ejemplaridades morales por encima de la ley como fuentes primarias de una conducta social de guía. Confucio mismo era escéptico en cuanto a la capacidad de las leyes y los castigos de crear y o mantener una sociedad humana decente. Y de hecho hay un pasaje famosísimo de los Analectos que se cita a menudo en este sentido y dice lo siguiente: mantén a las personas en orden con ley penal y se evitarán los castigos, pero se hará sin un sentimiento de vergüenza. Mucho mejor liderar por ejemplo moral, y así desarrollarán vergüenza y además se ordenarán así. Ese es el primer punto. El segundo punto es este: el confucianismo bien se vea como un tipo de versión de ética de la virtud o una versión pues de moralidad por rol, es muy particularístico. No hay un imperativo categórico que diga la verdad aunque se abran y caigan los cielos, y tampoco la gente va orientado por un procedimiento de decisión que implique algún cálculo de lo que maximizaría la alegría o la utilidad de algún modo.
lo que demanda la virtud o el papel social depende del contexto específico. Es posible que el silencio sea lo que un ser humano virtuoso haría cuando fuera cuestionado por un agente de la policía investigando un crimen. Y de forma relacionada, en otro pasaje también famoso en los Analectos, Confucio se dice que habló bien de un hijo que ocultó a su padre mintiendo a la autoridad. En tercer lugar, la virtud tiene un componente emocional y una persona que no se arrepiente, se la puede obligar a que revele los hechos incriminatorios. Pero el tipo de confesión que se asocia con el arrepentimiento es una confesión voluntaria y en este sentido existe una afinidad con el énfasis sobre la libertad en cuanto a lo liberal que enfatiza la autonomía moral. Como he dicho, el reconocimiento legal del derecho al silencio no implica, y la narrativa liberal de hecho no lo reivindica, que lo que moralmente es correcto es permanecer en silencio. No, lo que dice es que el individuo debe tener la libertad de escoger si confiesa o permanece en silencio. Mientras que la libertad no es per se un bien básico, puede ser un rasgo de un entorno que lleve o se requiera para el florecimiento y desarrollo humano y social. Con lo que el primer punto del escepticismo sobre si es adecuada la ley como herramienta para regular la conducta humana sugiere que la compulsión legal de autoincriminación es algo que no se favorece. Sigue de un segundo punto en cuanto al particularismo, que la cuestión no se puede gobernar por una regla para todos. Y el tercer punto de esta voluntariedad sugiere que la deseabilidad de dar a los individuos libertad de actuar lo es tal como el contexto exija. Así que en estos tres sentidos me parece a mí que una perspectiva confucianista sí que tiene coherencia en cuanto al derecho a permanecer en silencio. La compulsión legal de hablar no puede basarse en una teoría ética que no contemple o considere el silencio como algo siempre virtuoso y que prefiera el tener una conducta humana motivada por un sentido internalizado de vergüenza, más que algo dictado por la compulsión de la ley externa. Y solo por resumir, diré entonces que el silencio es probatorio. He intentado explicar su valor probatorio de forma explicativa y comparativa. Si el silencio es probatorio, entonces, ¿por qué excluirlo como evidencia, como prueba? ¿Qué justificación podemos tener para excluir el silencio y decir que no es una prueba? Una justificación práctica es que tenemos que tener esta inmunidad para privilegio del silencio. Necesitamos el aspecto 3 para proteger los aspectos 1A y 2A. Con lo cual, esto presiona a la búsqueda de justificación para la inmunidad y lo lleva a una búsqueda del valor y significatividad del privilegio. Y mientras que hay imágenes distintas del propósito y naturaleza del proceso penal y emergen, desde luego, de las perspectivas comunitarias y también liberales, pues no queda claro si llevan necesariamente a las conclusiones distintas sobre el privilegio, con lo cual he sido muy tentativo, pero sí que he debatido cómo la regulación legal del razonamiento evidencial puede invitar a comprometerse con ámbitos y disciplinas distintos, no solo epistemología, sino también con teorías éticas y políticas. Y no he mantenido mi promesa, pero como mínimo, pues no he consumido demasiado tiempo. Gracias. Thank you very much all for your nice Muchísimas gracias por su presentación. Desde luego, le he presentado rapidísimamente y muy resumido, lo siento. No, era un chiste, era una broma. Bien, si hay seguro que hay algunas preguntas sobre esta materia verdaderamente delicada. Hace ya años que estamos hablando del estándar Murray, por ejemplo, que va un poco en la línea de lo que nos han dicho en esta conferencia de si darle o no darle un valor al silencio, ¿no? Y ya estamos. En fin, no quiero robar tiempo al debate y lo único que sí que quiero rogarles es que todas las preguntas que se hagan, que sea por favor una sola pregunta y directa. No me atrevo a decir que sea un tuit, 280 caracteres, pero casi. Así tendremos pues mucho más tiempo para el debate. ¿De acuerdo? Bien, tenemos una pregunta ahí. Excelente ponencia de Andrea desde Colombia. Hola.
Excelente, profesor. Mi pregunta va con relación al silencio desde los derechos humanos. Estoy de acuerdo con ocasión a guardar silencio como derecho humano y que debería tenerse dentro de todas las posibilidades en los sistemas penales a nivel mundial. En Colombia existe el derecho a la retractación. Quiero saber si en Singapur una persona que acepta los cargos y decide de manera libre, expresa, voluntaria aceptar los cargos penales que se le están formulando, si luego en Singapur existe la posibilidad de decir no, ya no me retracto y ¿qué pasa allí? ¿Puede una persona después de aceptar cargos retractarse? Shall I answer? Yes. Thank you very much. Muchas gracias por la pregunta. En cuanto a la primera parte de su pregunta sobre el derecho al silencio como derecho humano, pues solo quiero observar que no es algo reconocido universalmente. No se menciona en la Declaración de los Derechos Humanos, ahí no está, y en Singapur sí que tenemos una sesión que se mantiene, pero de hecho no es una regla fundamental de justicia natural en nuestra Constitución. Lo 9 de las reglas fundamentales de justicia natural pues se menciona, pero el privilegio contra autoincriminación no está ahí. Con lo que yo creo que hay mucho desacuerdo, o más que desacuerdo, no hay reconocimiento universal en cuanto a que el derecho al silencio sea o se trate de un derecho humano como tal. En cuanto a la segunda parte, en cuanto a retractarse, sí, es posible retractarse en Singapur. Y lo es que una persona acusada se retraiga de una confesión, pero luego tiene que decidir el tribunal si lo que dice ahora esa persona es la verdad o si la confesión anterior era la verdad. Con lo que, claro, últimamente el tribunal tiene la posibilidad de rechazar una cosa o la otra. No sé si eso responde a su pregunta. Bien, ¿más cuestiones? Otra pregunta por ahí. Aquí. En el mismo sentido que lo anterior, el derecho de retractarse, pero en el sentido de mantener el silencio, es decir, me retracto y manifiesto no declarar. ¿Es posible o tengo que retractarme y dar otra versión necesariamente? Bueno, en Singapur, la persona tiene el derecho de permanecer en silencio. Ese es el aspecto 1A. La persona tiene la libertad de permanecer en silencio. Pero esta libertad no conlleva una consecuencia posterior. Tienes esta libertad de permanecer en silencio, pero el tribunal al mismo tiempo tiene el poder de concluir inferencia adversa de ese silencio, con lo que no sé si es posible retractarse de una declaración y luego pues protegerse a uno mismo con un silencio, porque no, claro, la primera es siempre será adversa la conclusión. Yo no sé si comprendí su pregunta, espero que sí, pero esa es la respuesta que puedo dar. Había otra pregunta por aquí arriba. Gracias, profesor. Me pareció muy estimulante el texto. Lo leí con mucho agrado y la presentación también me ocurrió algo similar. Tengo 3 preguntas pequeñas. Una tiene que ver con el diagnóstico que estaba al comienzo del paper y lo otro con la tesis sustantiva respecto a la justificación normativa del derecho a guardar silencio. Primero, el tema del diagnóstico. No sé si entendí bien, pero usted deslizó el hecho de que había una falta de reconocimiento jurídico de este derecho de guardar silencio. Y entendí que usted deslizaba la razón de esta falta de reconocimiento por algo así como una no tematización o no reflexión acerca de los fundamentos de este derecho, lo cual me parece
discutible porque hay algunos derechos, por ejemplo, el derecho que se denomina al reconocimiento a la personalidad jurídica, que sí se encuentra consagrado en algunas cartas internacionales y también nacionales y que tiene una problematización menor o una reflexión menor. Es decir, no siempre, me da la impresión, va de la mano reconocimiento del derecho y además reflexión. 2 puntos adicionales respecto de la propuesta normativa. Tengo mis dudas respecto de por qué habría que abandonar o por qué no sería suficiente la justificación liberal del derecho a guardar silencio. Porque me da la impresión que con un prisma como el de Waldron, también con el de Raz, uno perfectamente podría indicar que el individuo tiene derecho a guardar silencio porque es parte de sus esferas de decisiones más básicas, que lo hacen ser un agente autónomo y por ende resguarda su autonomía personal o su libertad individual. Me gustaría saber qué es el problema de justificar así el derecho al silencio. Última pregunta respecto de la propuesta del confucianismo. No me queda claro si el confucianismo se ubica en una perspectiva comunitaria o en verdad viene a abrir algo así como una tercera perspectiva: liberalismo, comunitarismo y 3, confucianismo. ¿Por qué lo digo? Porque me da la impresión que la idea de reconciliación, la idea de expiación, la idea de arrepentimiento del individuo que comete algo y debe decirlo para no incurrir en esto, o puede decirlo para no incurrir en estas acciones, bueno, uno podría decir que siguen siendo cuestiones particularmente individualistas, personales del propio agente, y no tengo claro en qué ayuda a la comunidad o en qué ayuda en particular a una esfera que excede el propio interés personal del individuo. Muchas gracias. Gracias. Perhaps let me take the second. A ver, muchísimas gracias por sus preguntas. Muy buenas preguntas. En cuanto a la segunda parte de esta justificación de por qué no hay suficiente con la justificación liberal, pues bien, supongo que sí lo es, sí que podría ser suficiente. Sí, en muchas sociedades, pero hay sociedades en las que ese punto de vista no se adopta. Y bien, Singapur posiblemente contaría como una de estas sociedades que no lo adopta. Tenemos un libro blanco que habla mucho de la cuestión identitaria, etcétera, y el énfasis lo está en que no seguimos esa ideología liberal, sino que preferimos la comunitaria, la visión comunitaria, con lo cual el liberalismo no es la única teoría política que está flotando por ahí, sino que hay otras también. Y la cuestión para cada sociedad y es bueno que quiere una teoría política a la que suscribirse. Y el confucianismo, tiene usted razón, el confucianismo, de hecho, es polémico como teoría política, desde luego, pero principalmente estoy basándome en la interpretación del profesor Rosmond del confucianismo, por el cual tiene la base para criticar el individualismo, y la razón por la cual me adhiero a eso es porque eso refleja muy bien el discurso que se ha tomado a nivel oficial en Singapur. Con lo que en vez de tirar y de olvidar lo que se ha dicho en discursos oficiales, pues uno tiene que tomárselo todo en serio, y entonces uno tiene que honradamente procurar encontrar si hay algún punto de vista legítimo posible de esa perspectiva. Y ahí es donde descubrí la interpretación del profesor Rosmond del confucianismo, y a mí me parece que eso encajaba perfectamente con ese punto de vista alternativo que yo buscaba. Y además creo que hay puntos de vista alternativos que son igualmente legítimos, seguro, y que a la larga, pues creo que el profesor Allen, de hecho, ayer lo comentó, es de hecho la sociedad la que tiene que decidir por sí misma pues cuáles tienen que ser sus prioridades, ¿no? Si uno ve el sistema de justicia penal en Japón, por ejemplo, pues se acerca al modelo familiar. Es decir, he mencionado que hay 2 modelos de justicia penal. Uno es el modelo de la batalla y el otro es el modelo de la familia. Y supongo que
yo vería el modelo de la batalla como un modelo que se alinea con las teorías liberales, mientras que el modelo de la familia es un modelo que se alinea con las teorías comunitarias. Y si uno analiza el sistema en Japón, y no soy especialista, vaya eso por delante, pero mi comprensión es que el objetivo en Japón, la prioridad está en la reconciliación y, de hecho, el objetivo ahí no es garantizar la sentencia, sino que más bien la reconciliación, y los casos ideales son aquellos en los que la persona no va a juicio. Y estuve en una conferencia, de hecho, y hay un gran desarrollo ahora en cuanto a la ley del perdón y las justificaciones. Y esto también va dirigido a garantizar esa reconciliación. Con lo que en Japón el objetivo no es tanto una batalla, donde Estado e individuos están como en un tipo de batalla enfrentados entre ellos, sino que el interés de la sociedad y el interés de los individuos no se ve como algo divergente. La reconciliación es buena para el individuo y buena para la sociedad. Y creo que cuando el profesor Chan mencionó la armonía, posiblemente eso era el espíritu de lo que quería decir, de lo que estaba expresando. Esa respuesta no me satisface ni siquiera a mí, con lo cual seguro que a usted tampoco. Pero es lo único que puedo decir, lo siento. De acuerdo. Tenemos una pregunta aquí de Jordi Ferrer, a la que le doy prioridad, lógicamente, por ser el organizador de este congreso, y aprovecho para felicitarle por esta organización, y también a Carmen Vázquez, porque verdaderamente hacer algo como esto que estamos viviendo aquí, pues es verdaderamente complicado. Felicidades de verdad. Jordi, por favor, cuando quieras. Gracias. Me ha gustado mucho, Hoklai, tu paper y tu presentación. Felicidades por ello. Mi pregunta tiene que ver con un caso que me parece que está en los márgenes de tu ponencia. Y es cuando es el legislador el que de alguna forma atribuye algún significado probatorio al silencio del acusado. Esto sucede en casos, por ejemplo, como el del enriquecimiento ilícito. En muchos sistemas se define el enriquecimiento ilícito de los cargos públicos, el delito de enriquecimiento ilícito, en términos como más o menos de este tipo. Si la persona tiene un patrimonio, una diferencia patrimonial entre cuando accedió al cargo y cuando se determinan los hechos, una diferencia patrimonial que no se puede justificar por los ingresos lícitos conocidos, entonces, salvo que prueben contrario, se extraerá la consecuencia de la comisión de un delito de enriquecimiento ilícito. Claro, ese salvo que prueben contrario parece poner en el acusado la necesidad de no mantener silencio, sea mediante su propia declaración o sea mediante las pruebas aportadas por su defensa. Pero en todo caso sitúa a la defensa en situación de no mantener silencio. Y es el legislador el que ha extraído de esto la consecuencia jurídica correspondiente. Esto es, si mantiene silencio, declaramos probado el enriquecimiento ilícito. Lo cual es el legislador el que, mediante algún tipo de regla jurídica, ha extraído la consecuencia probatoria. ¿Qué sucedería en casos como esto? ¿Cómo lo ves en tu esquema? ¿Crees que encajan igualmente a los demás casos en las situaciones normales que has planteado? ¿O no siendo exactamente una inferencia probatoria extraída por el juez, no quedaría fuera de tu análisis? Thank you very much.
Muchas gracias, Jordi. Muchas gracias. Me intento recordar siempre de darte las gracias por invitarme y se me había olvidado, lo siento, así que lo digo ahora. Y gracias por preguntar, gracias. Ahora me has dado la oportunidad, de verdad. Es la segunda vez que vengo a Girona y debo darte las gracias de corazón por la oportunidad que se me brinda de estar aquí. Muchas gracias. En cuanto a la pregunta, pues bien, yo no creo que el poder de concluir inferencias adversas del silencio que tenemos nosotros sea un modo, según tus palabras, de atribuir este valor negativo al silencio. No. Yo no creo que funcione de esta manera. El poder permite al juez el concluir inferencia adversa donde sea justificable concluirlo, es decir, donde epistémicamente esté justificado. Pero lo que estás pensando posiblemente es una asunción de la ley que es rebatible. Eso lo tenemos en Singapur también, en casos de corrupción, por ejemplo. Si hay evidencia de que has recibido estipendio o gratificación, pues se asume y entonces hay una carga de prueba, tienes que demostrar que la gratificación se recibió a propósitos inocentes. Y ahí tienes razón, es un caso en el que la ley está diciendo tienes que dar un valor probatorio a ese hecho básico. De este hecho básico, el tribunal va dirigido a inferir o concluir el hecho presumido. Y eso no es la operación verdadera de la lógica o de la epistemología, sino que es algo obligado por la ley. Y desde luego, pues claro, estás molesto justamente con este mal uso de la inferencia lógica o epistemológica, porque no se está haciendo correctamente. Pero la constitucionalidad también ha ido por estos derroteros. Yo creo que, siendo abogado del diablo, pues ¿por qué hacerlo así? Porque en el caso, el razonamiento es, vale, es corrupción, un delito terrible, pues hay que castigar este tipo de delitos mucho, por tanto hay que facilitar la pena, que, tampoco es tan legítimo, se podría argumentar, pero quizá un argumento más legítimo sería de otro modo. Quizá, siguiendo la línea de lo que sugiere Anthony Duff, él piensa en el proceso penal como un proceso en el que llamas a justificar cuando haya base de evidencia y hacer que los acusados tengan que justificar. Si se establece por la evidencia, no recuerdo el ejemplo que me dio, pero asumamos que la persona está en posesión de una gran cantidad de riqueza, de dinero, y quizá en la circunstancia, esa circunstancia demanda una explicación. Y puede ser legítimo que el Estado, creo yo, pida o exija algún tipo de explicación de esa riqueza. Pero la cuestión es, ¿debe ser solo una carga legal o solo carga probatoria? Yo creo que la posición de Duff es que esto justifica el pedirle al acusado que dé algún tipo de explicación, pero no necesariamente se justifica, diciendo que tiene que probar en contrario los hechos, y creo que esa es la mejor posición. Sí, a mí me parece que es una aplicación prematura y equivocada de la carga de la prueba, pero como no estoy aquí para hablar de esto, sino para moderar, simplemente no me podía callar para decir esto. Hay una pregunta allí, ahí detrás. Sí. ¿Quién? Muchas gracias, profesor. Me gustó su presentación. Aquí estoy. Al otro lado. Oh, sorry. Okay. Tengo dos preguntas muy breves. La primera de ellas es respecto de esta diferencia, esta distinción que hace entre tres momentos, tres instancias en los que tiene relevancia la libertad del derecho a guardar silencio. Uno en instancia de investigación policial, luego durante el juicio y luego respecto de la posibilidad de inferir consecuencias adversas respecto del silencio. Me pregunto, no sé si entendí bien, pero entiendo que podría llegar a concluirse que usted sostiene que es posible preservar, al menos durante dos instancias, este derecho, pero aún así, de acuerdo a distintos tipos de justificación y teniendo en cuenta el confucianismo,
valorar en algún sentido o en algunos casos, desde un punto de vista particularista, el silencio, digamos, otorgarle un valor probatorio. Me pregunto si puede sostenerse esta escisión en 3 momentos respecto de la justificación del silencio y la libertad de guardar silencio, teniendo en cuenta que en la decisión, en la motivación, mejor dicho, cuando se decide si guardar silencio o no, seguramente en el contexto de un proceso penal se toman en cuenta especialmente las consecuencias probatorias, del valor probatorio, ya sea del silencio o de la declaración. Entonces, dicho, digamos, de modo más simple, en otras palabras, me cuesta ver esta decisión en distintas etapas si lo que se pretende es preservar este derecho a guardar silencio. En un contexto penal, reitero. La segunda cuestión está relacionada con lo que también señalaba Esteban respecto del confucianismo. Bueno, yo no estoy familiarizada con esta teoría filosófica, pero no pensaba, no lo entendía, como mi compañero había mencionado, como una tercera vía de justificación respecto de una justificación moral individualista, pero me gustaría si pudiera aclarar algo más respecto de qué marca el contrapunto del confucianismo respecto de justificaciones individualistas como las que usted mencionó, moral o política. ¿Se trata de que es comunitarista o se trata de que es particularista? Esto me gustaría, si pudiera explicarlo un poco más. Gracias. Muchas gracias. Yes. In my paper, En mi artículo estudio el derecho al silencio en 2 contextos diferentes. Uno en el contexto del interrogatorio policial y el otro en el contexto del juicio. Y claro está, la cuestión de la autoincriminación tiene aplicabilidad también en muchos otros contextos, pero me centro solo en esas 2 instancias. Y he definido este marco, bueno, no tanto un marco, pero intento diseccionar el derecho al silencio y buscar sus componentes elementales, y uso más o menos la pauta Husserl, donde el derecho se puede interpretar como que tiene todos estos componentes y lo reduzco a la mínima expresión, con lo que el aspecto importante del derecho es el privilegio, esa libertad a permanecer en silencio, con lo que si uno permanece en silencio, pues uno no está infringiendo el derecho de otros y uno no tiene ningún deber que obligue a hablar. Eso es lo que significa. Pues bien, los aspectos B, no, el aspecto B, esa inmunidad de la sanción legal, se refiere esencialmente es una manera de proteger el privilegio, ¿de acuerdo? Si uno verdaderamente va a tener el privilegio de permanecer en silencio, no tiene sentido decir que se le puede castigar si opta por permanecer en silencio, con lo que, lógicamente, tiene que tener este aspecto. Y luego C y D son deberes de parte de la policía o del juez, uno positivo, el otro negativo, y otra vez viene relacionado o va relacionado con el privilegio, con lo que son distintos aspectos de un derecho. Y la parte central de mi presentación lo ha sido en el otro aspecto del final, que es la inmunidad, y un argumento que se ha planteado es, a ver, pues el comentario adverso o la inferencia adversa del silencio, bueno, pues sí, esto ocurre, o sea, no te estamos quitando la libertad de permanecer en silencio, tú puedes optar por permanecer en silencio, no te vamos a castigar si permaneces en silencio, pero porque eso debe impedirnos a nosotros utilizar tu silencio como evidencia, como prueba, y algunos expertos dicen que esto no infringe la presunción de inocencia, porque no presumimos tu inocencia utilizando tu silencio como prueba para establecer tu culpa. Con lo que esa es la razón por la cual esa inferencia adversa lo pongo como tercer aspecto, pero que está en ambos contextos. Pues bien, en cuanto al confucianismo, yo no creo que lo esté utilizando como justificación del derecho al silencio. La razón por la cual me refiero a Confucio es porque a veces se dice que
si tomas un punto de vista, un enfoque más comunitario y pones la sociedad por encima del yo individual, etcétera, etcétera, pues a veces eso se ha utilizado como argumento para diluir los derechos individuales. Y yo supongo que lo que estoy diciendo aquí es que el confucianismo no necesariamente sugiere que no debamos tener el derecho a silencio, o sea que la tesis en este sentido es negativa, no positiva, pero debo confesar que no soy un académico de Confucio, como digo, me he fiado pues de literatura, me he basado en literatura secundaria y a lo mejor en alguna no se trata el confucianismo en absoluto como teoría política, ¿eh? Así que soy, bueno, un poco, estoy siendo especulativo aquí. Otra pregunta por ahí. Mi pregunta tiene que ver con el acusado como testigo de la defensa, como prueba de descargo. Una vez en la audiencia de juicio oral, el acusado ha terminado de responder las preguntas que su defensor le hace. Naturalmente la Fiscalía va a querer hacer preguntas. ¿Qué sucede si el acusado se niega a responder esas preguntas alegando su derecho a guardar silencio? ¿Cuál es la suerte de la prueba ante esa situación? Considero que es un problema que tiene diferentes respuestas, múltiples y variadas respuestas en cada ordenamiento jurídico. Quisiera saber su opinión y que nos contara cómo se resuelve en su país. Muchas gracias. Gracias. I'm sorry. No entiendo muy bien la pregunta. Quiere decir, ¿puede intentar repetir o explicar la pregunta? Perdón, ¿me puede repetir? No tenía. Sí, no, que si puedes repetir la pregunta que no te he entendido bien. Ok. Mi pregunta tiene que ver con el acusado como testigo de la defensa, como prueba de descargo, cuando la defensa ofrece como prueba el dicho de su cliente. Una vez el abogado defensor ha terminado de hacer las preguntas, naturalmente la Fiscalía, el Ministerio Público va a querer preguntar ¿qué sucede si en ese momento el procesado, el acusado, alega su derecho a guardar silencio? ¿Qué sucede con la prueba? Entonces, mi pregunta es, ¿qué opina ante este fenómeno y qué pasa en su país? Muchas gracias. Thank you. Sí, gracias. Perdón, ahora entiendo la pregunta. Sí, gracias por la aclaración. Bien, en Singapur la posición es que primero empieza la fiscalía, y entonces tiene que buscar pruebas que establezca un caso para la respuesta. Solo en ese punto, entonces, al acusado se le pediría que escogiera si va a testificar o permanecer en silencio. Solo entonces. Y si el acusado decide testificar, pues entonces el acusado tendrá que verse, claro, o sea, tener la posibilidad de que se le pregunte por la otra parte también. Es decir, no puede escoger el acusado testificar solo para una parte y no la otra. Porque cuando cuando el fiscal decida preguntar, no puede decir permanezco en silencio. ¿Es posible en su sistema? En Singapur no. Ah, vale, esto para mí es algo nuevo. Qué interesante. Última pregunta y bien. The Oscar goes to el señor que está detrás. Thank you. I'm quite sympathetic to the Realmente, pues sí, muy interesante el artículo, pero uno de los temas o cuestiones es que el silencio es bastante ciego a veces. Me interesa saber si tiene algún comentario o reflexiones en cuanto a cuando un acusado es inocente. Pues hay toda una gama de inferencias que pueden ocurrir y están relacionadas con el silencio y, sin embargo, pues no es probatorio. Yo creo que si uno considera muchos de los casos consideran al acusado culpable y van de esa perspectiva, pero si el acusado era inocente, entonces las inferencias siguen estando allí. No sé si tiene algo que comentar. Gracias, Gary, por tu pregunta. Yo creo que volviendo a lo básico, ¿no? El silencio sí que puede ser probatorio. Pero no es que siempre sea probatorio. Tienes toda la razón. A veces el silencio no es probatorio, en el sentido en que puede haber una explicación inocente del silencio. Así que realmente el silencio es el silencio en las circunstancias, lo que tenemos que considerar. En un caso como el que he debatido, pues fue el silencio en unas circunstancias de mucha evidencia o pruebas incriminatorias. En esas circunstancias, si uno opta todavía por permanecer en silencio, pues eso es normal, entre comillas, en el sentido en que se ha definido
por Martin Smith, ¿no? En el sentido en que, bueno, o sea, se requiere algún tipo de explicación, pero, por ejemplo, si alguien viene y me acusa de algo, pues mi silencio quizá no es probatorio en absoluto, porque simplemente yo podría adoptar la posición de que no tengo ningún deber, lo cual depende del contexto, de las circunstancias, pero el miedo, el temor es que los jueces puedan dar demasiada lectura o significatividad a ese silencio. Y esto va por la posible justificación epistémica que he mencionado. Podría ser que sea precisamente porque los jueces o las personas legas tienden a no aceptar explicaciones inocentes del silencio y, bueno, entonces eso impide su uso como norma, quizá, pero claro, es una cuestión empírica en este sentido. Yo no sé si esto es así efectivamente, pero leyendo algunos de los casos en los que los tribunales tienden a ver negativamente esa defensa y entonces ven como que se ha obligado a alguien a dar testificación, bueno, sí, a veces no entienden las explicaciones y no entienden el silencio. Podría haber justificación epistémica, sí, con lo que, bueno, yo tengo una voluntad exploratoria, quiero encontrar posibles justificaciones. Muchas gracias a todos y ahora sin solución. Un aplauso, por favor.